Revista Música. Porque ahora también puedes escuchar lo que más te gusta leer. Revista Música en UN Radio. Un saludo para todos los oyentes de Revista Música con Sonidos. Esto es la versión sonora de todo lo que pasa por los sentidos de la Revista Música en alianza con UN Radio, en conexión directa con Medellín y con Bogotá, todos los jueves a las 2 de la tarde a través del 98.5 FM UN Radio Bogotá y todos los sábados a las 10 de la mañana a través del 100.4 FM UN Radio Medellín. O si están en cualquier otro lugar del país o cualquier lugar del mundo a través de www.unradio.unal.edu.co. En este espacio establecemos conexión con los intérpretes, los compositores, los músicos, los gestores que están contando esa versión de nuestro país desde la multiculturalidad. Hoy estamos con la maestra Enerit Núñez, quien nos viene a compartir su música, sus arreglos, sus composiciones, y que celebramos enormemente poder conversar con ella, poder escuchar su música en compañía de ella y poder entender un poco más allá de las canciones. Maestra Enerit, bienvenida aquí a Revista Música con Sonidos. Muchas gracias, un saludo afectuoso a UN Radio y asimismo a sus oyentes y selecta audiencia comprometida con la preservación, difusión y fomento de nuestros valores tradicionales musicales colombianos. Así es, Enerit estuvo en nuestro territorio, en nuestra ciudad hace un par de meses. Ahí pudimos establecer un primer contacto y ahí agendamos esta posibilidad y este espacio para compartir con nuestra audiencia, con nuestros seguidores de Revista Música, de UN Radio, que se conectan con nuestro país a través de la música. Maestra Enerit, hablemos un poco de ese prólogo que hace que usted empiece a crear música, a documentar desde sus arreglos, desde sus versiones, desde su manera también de reinterpretar todo este repertorio. ¿Qué es lo que hace esa antesala a esta creación suya? Bien, esa antesala viene comprometida desde la infancia, como quiera que como huilense nací precisamente acompañada por melodías del maestro Jorge Villamil Cordobés y así también de José Morales, y también desde luego tuve la fortuna de disfrutar de las obras del maestro Arnulfo Briceño en mi adolescencia y en los años subsiguientes. Allí nació una gran vocación, realmente es una vocación. La música para mí engendra misticismo, entrega, devoción, y por supuesto que tuve la oportunidad de venir a Bogotá a hacerme pedagoga musical en la Universidad Pedagógica Nacional, y entonces desde allí estoy muy comprometida con el tiple, porque entre otros formó parte de esa formación empírica con la que tuve la fortuna de iniciar y luego comprometerme con un sueño de buscar, de conquistar, de plantearle al país una idiomática musical que hiciera las veces de propuesta en cuanto a la ejecución del tiple se requiere. Es decir, siempre me llamó la atención que nuestro instrumento nacional, como quiera que la ley 997 de 2005 hace una proclama para que el tiple sea declarado como patrimonio cultural y artístico de la nación y lo exalta como instrumento autóctono nacional. Entonces ese sentimiento me acompañó desde mi infancia, de tener esa oportunidad de darle ese lugar que le corresponde a nuestro tiple, y es por lo que he desarrollado una idiomática que responde a ese interés, donde a través de unos criterios técnicos musicales a tener en cuenta en la adecuación de una melodía para el tiple solista, he realizado desde la didáctica un planteamiento para que podamos así todos tener la oportunidad de realizar versiones del instrumento solista, como quiera que esté el instrumento que nos define. Y pues me siento muy complacida de haber tenido la oportunidad de hacerlo,
pues no solo con lo que aprendí en la Universidad Pedagógica Nacional, sino también en la Universidad Javeriana, donde tuve el privilegio de ser alumna del maestro Guillermo Gaviria, tan importante maestro. Y he tenido el privilegio de realizar por vía de investigación estos aportes que yo considero que son importantes en términos de la idiomática del tiple. Importantes y trascendentales para darle el lugar adecuado a un instrumento que ofrece toda la versatilidad y todas las posibilidades de interpretar casi que cualquier tipo de repertorio. Y qué bueno que la maestra Nerid nos pueda compartir un poco más de detalles de lo que significa ese tema de la idiomática en el tiple y de ese interés de destacarlo y de bueno, ir en coherencia a estos reconocimientos que han estado incluso desde la ley, como usted bien lo dice. ¿Cuáles son esos aportes específicos para ponerlos en ese mapa de instrumento, obviamente con todas las posibilidades, todas las amplias posibilidades que nos ofrece? Sí, en efecto, así como en una guitarra se puede interpretar cualquier hora de un género determinado o época determinada, o en el piano o en cualquier otro, esa misma gama de posibilidades que tienen estos instrumentos las tiene el tiple de Colombia, por lo que yo me diría el casi con todo respeto, porque pienso que, entre otros, el interpretar en el tiple otros repertorios le permite al instrumento mostrarse como un ciudadano del mundo, y de hecho en muchas universidades, hasta donde tengo noticia, incluso en Estados Unidos, se dicta la materia de tiple como materia electiva en este momento, y tengo también entendido que en varios países de América del Sur y Central el tiple forma parte de algunos formatos, ¿no? Entonces, cuando me refiero a la idiomática, me estoy refiriendo a un lenguaje del instrumento. Y en este caso, el lenguaje del instrumento está orientado a identificar las formas como en una obra se le puede aplicar unos criterios, como bien te hablaba hace un momento, relacionados con la extensión, con la tesitura del instrumento y una melodía en particular, teniendo en cuenta que el tiple tiene 3 registros bien claros: del re de la cuarta cuerda al re de la segunda cuerda hablaríamos de un registro bajo, desde ese mismo re al décimo traste del otro re hablaríamos de un registro medio, y de ahí en adelante un registro alto. Si uno va a hacer un arreglo, tiene que empezar por allí, como es una opción, empezar y mirar cuál línea melódica tiene y qué espacio tiene para disponerla y colocarla en un lugar donde el acompañamiento se pueda presentar de una manera que genere un buen timbre y que genere varias posibilidades desde el punto de vista armónico. Entonces, así aparece el criterio de la tonalidad. Aparte de los armónicos, como estábamos hablando, existen otros criterios como la transparencia, como el criterio pedagógico, como el criterio de la melodía en el bajo, el trémolo, el ritmo positivo y el ritmo negativo, y el rasgueo, entre otros tan importantes en la idiomática del instrumento. Así es, realmente el estudio ha sido minucioso e interesantísimo, y como usted dice, poderle dar esa ciudadanía en el mundo, que ya pues ha sido incluido en muchos de esos programas de formación. Pero qué importante hacer esta caracterización y este estudio tan profundo. Maestra, aquí por lo menos en Antioquia la interpretación del tiple estuvo muy entregada a las mujeres. Las mujeres en el tiple fueron importantes aquí en nuestro territorio. En su territorio, ¿cómo fue esa acogida del instrumento? ¿Fue de la misma manera hombres y mujeres? ¿O cómo sucedió? En la tierra huilense, el tiple, la guitarra y la bandola eran protagonistas en toda parte. Uno iba a una casa de campo y encontraba en la pared colgada un tiple, una bandola, una guitarra. Sin embargo, diría yo que
tanto el tiple como la guitarra, especialmente en las tierras huilenses, tuvieron siempre mucha acogida, y no diría yo que solo por la parte femenina, por cuenta de la parte femenina solamente, tanto hombres como mujeres. Claro que podría decir allí que tal vez en cuanto a su número y proporción, tal vez habría más hombres intérpretes. Sin embargo, personas como Olguita Acevedo, quien entre otros tuvo la fortuna de hacer una presentación de varios productos suyos, grabaciones, donde ella hacía la melodía y se acompañaba a ella misma, pero no precisamente como consecuencia de un estudio como tiple solista. Era en dos momentos, pero pues lo hacía con muy buen gusto, con una interpretación muy propia de nosotros los huilenses o los de Tolima Grande. Entonces yo diría que allí hubo esa posibilidad. Sin embargo, sí, el número fue más copioso por cuenta de los señores. Pero sí hubo una representación femenina que se dejó ver en las mujeres mayores. Y ahora en este momento pues sí desconozco cómo estará fluyendo esa socialización del instrumento. Así no es. Conozco. Estaba muy presente en esas prácticas musicales desde la cotidianidad, del después de la cosecha, de la fiesta, en las salas de las casas. Y bueno, qué bueno saber que es un instrumento colombiano, y a pesar de estar en una sociedad patriarcal, estuvieron ahí, abrazados por las mujeres. Eso es interesante, pues, notarlo. Maestra Nerit, vamos a presentar dos canciones en este primer bloque. Les recuerdo a todos que estamos en Revista Música con Sonidos, conectados directamente con la maestra Nerit Núñez, quien ha hecho un estudio riguroso del instrumento del tiple, no solamente desde su estructura, sus posibilidades, sino obviamente desde arreglos y composiciones e interpretación. Vamos a escuchar Fascinación y Amor se escribe con llanto, y yo quisiera entregarle nuevamente la palabra a usted para que nos regale una reseña de cada una de estas dos obras. Amor se escribe con llanto es un arreglo que corresponde a un desarrollo por vía de investigación por cuenta del hoy Ministerio de Cultura, antes Colcultura, 1992. En ese arreglo me gusta mucho particularmente, no solo por la poesía del maestro Álvaro Dalmar y por su ritmo, el bambuco, que es tan importante, ¿no?, para nosotros los colombianos, sino también porque allí en ese arreglo se hace buena gala del uso del contrapunto y así también de la armonía, de la transparencia. Es una versión que particularmente me encanta porque el sonido, el uso de los armónicos, entre otros, se implementa hacia la altura de la boca del instrumento, de tal suerte que se hace conveniente estudiar con mucho cuidado la obra para poderla caracterizar en la forma en que se requiere. Es uno de mis arreglos preferidos. Y con respecto a Fascinación, es uno de los últimos arreglos que he hecho, que no pertenece a ninguno de los títulos que han generado el desarrollo de arreglos por cuenta de una investigación, pero me gustó mucho ese arreglo porque se hace una muy buena implementación de la brisa y de los armónicos en una tonalidad que es desde luego sumamente amable, que es la tonalidad de sol mayor. Vamos entonces con estas dos obras. Estamos disfrutando mucho de ese detalle, de esa filigrana en la expresión de la maestra Nerit Núñez, cómo se refiere al instrumento, cómo lo conoce, cómo conoce la música que la ha interpretado desde él mismo. Y vamos a escuchar estas dos obras, estas dos piezas, y ya regresamos para hablar de algunos logros importantes que han marcado el camino y la trayectoria de la maestra Nerit.
Seguimos en Revista Música con Sonidos. Esto es la versión sonora de lo que pasa por los sentidos de la Revista Música. Revista Música ya lleva 14 años documentando, registrando y conectando a la música desde la multiculturalidad con esos públicos que quieren reinterpretarse y encontrarse en esa diversidad. Estamos con la maestra Enerit Núñez hablando de la antesala que generó toda esa fascinación por el instrumento, por el tiple como instrumento colombiano. Acabamos de escuchar 2 obras, 2 arreglos, y en este segundo bloque vamos a hablar de los logros. ¿Cuáles son esos logros que usted quiere compartirnos aquí en este espacio de Revista Música con Sonidos, maestra, que le pudieron dar, orientar ese camino y esa travesía, la música, la docencia, la investigación, que son como sus compañeras de viaje? Muchas gracias, sí, compañeras de grato viaje. Sí. Precisamente en el año de 1989 tuve la oportunidad de participar en un concurso al que convocara el concurso del Mono Núñez. Uh-huh. En 1989, donde el trío instrumental Arcoíris hiciera presencia allá. En la guitarra la maestra Sofía Elena Sánchez, en el tiple requinto Gilberto Bedoya Hoyos y mi persona, quien les habla en el tiple. Nosotros llegamos allá con obras propias, también llevábamos obras de importantes exponentes de la música nacional y tuvimos la fortuna de ganar el primer premio en esa modalidad trío típico colombiano. Diríamos que ese fue el comienzo. Y hacia 1992 las becas Francisco de Paula Santander, que se vieron representadas en esta difusión y en estos estímulos del hoy Ministerio de la Cultura, en el 92 presenté el proyecto 16 obras de autores colombianos para el tiple solista. Ese fue el primer paso tan importante. Uh-huh. En el 96 volví a ganar otra beca de la misma institución, también todavía con cultura. Cuando ya lo terminé después del 96, ya se llamaba Ministerio de Cultura, y allí realicé el proyecto Obras Latinoamericanas para tiple solo. Fue fantástico poder realizar versiones de la música de los hermanos países que integran América Latina y encontrar en nuestro, por decir algo, el pasillo colombiano, que como bien sabemos tiene antecedentes en el vals austriaco. Nosotros aquí también podemos ver que en Venezuela también tenemos allí una forma musical que habla de esa misma fuente, y desde luego que también en Ecuador. Entonces estos pasillos ecuatorianos, arreglarlos pues fue maravilloso. Uh-huh. Y también desde luego incursionar en temas como el tango, ¿no? Por mencionar algunos de los temas que me parecieron más apasionantes de las obras latinoamericanas. También de música de Brasil. Fue muy interesante. Esos 2, digamos, premios marcaron una tendencia ya en mi ser como una persona que ya se iba a dedicar de lleno al estudio de las posibilidades tímbricas, acústicas y contrapuntísticas del instrumento. Luego tengo la fortuna de trabajar con la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, institución en la que me desempeño desde 1999 y donde desde luego he tenido mucha satisfacción y alegría en poder materializar el resultado de mi gestión como docente y como investigadora, como quiera que la universidad gestiona y patrocina de manera ejemplarizante, diría yo, el trabajo de investigación, toda vez que es una universidad que proyecta su visión como un referente científico y cultural, como institución líder en la formación integral de los diferentes profesionales que se forman en esta nuestra universidad. Aquí en la universidad empecé a desarrollar proyectos como destacadas obras musicales del universo para el tiple solista, sobresalientes obras musicales de la música tradicional del siglo XX para el tiple solista. Uh-huh. Recientemente se publicó un libro, porque ya en este momento, si Dios quiere, y publican los últimos 5, ya estaríamos hablando de 17 ejemplares en los que he tenido la oportunidad de hacer una contribución en el marco de este proceso. Entonces, en ese libro de las versiones musicales de la independencia en Colombia, pues fue resultado de investigación también de
de un año. Son proyectos que desde luego son avalados por Colciencias y asimismo las publicaciones. Y el año pasado realicé el proyecto Clásicos de la Música Tradicional Latinoamericana para el Tiple Solo. Precisamente La Hora Llorando se fue, forma parte de ese álbum, y en la actualidad me encuentro desarrollando el proyecto Clásico de la Música Tradicional Colombiana para dúo instrumental contrabajo y tiple. Es decir, el tiple está apuntado hacia el alma del contrabajo y así lo tengo visualizado en la forma como lo he representado para acompañar los informes periódicos que tengo aquí en la universidad. Y estamos haciendo un trabajo muy importante y que está orientado desde luego no solo a validar esos criterios técnicos musicales, sino a crear otros criterios técnicos musicales a tener en cuenta en la adecuación de una melodía para dúo instrumental con trabajo múltiple. Ha sido un trabajo apasionante, ya estamos terminando. Se siente su pasión, maestra Nerid, y de verdad que un aplauso a toda esa dedicación y a toda esa profundidad que de verdad es tan importante, porque es lo que de verdad permite evolucionar la música, evolucionar las propuestas que se empiezan a crear desde estos presentes, entender todo ese estudio, retomar todo ese tipo de trabajos que usted ha realizado. Deben empezar a permear estas nuevas generaciones que a veces desde la intuición crean, pero sí que les hace falta de pronto nutrirse de este rigor y de esta profundidad, como usted aborda todo el universo del instrumento, obviamente de los repertorios y de los otros instrumentos que empiezan a convocarse a partir de la investigación. Sí. Maestra Nerid, ¿cuál ha sido su mayor desafío en toda esta trayectoria que ya vimos que está tan llena de millas? Los desafíos han sido bastantes, porque en el tiple pues lograr consolidar ese lenguaje, cuando quiera que existe desde luego una impronta que está fundada en radiar y radiar y radiar, y además orientada a que la mayoría de los triplistas todos comenzamos haciendo lo mismo, o sea, voy a hacer mis obras. Si uno empieza a hacer sus obras porque es la oportunidad que tiene para incursionar como solista haciendo una propuesta que es valiosa, pero en la mayoría de los casos de los triplistas se queda ahí, y entonces finalmente no sale o bien de las obras que el mismo compositor hace, intérprete del tiple, o bien no se sale del repertorio nacional. Entonces ahí es donde empieza a evidenciarse la necesidad de crear por vía de investigación estos principios, esta génesis o este punto de partida que no necesariamente está condenado a ser el único. No, es que lo importante es que los mejores alumnos de uno lo traicionen. ¿De qué manera? Haciendo otros planteamientos interesantes. ¡Qué maravilla! Esa es la mejor traición. Y por otra parte, el desafío que también consistió en poder continuar mi vida laboral siendo tiplista. Eso no ha sido fácil, y de hecho, pues teniendo en cuenta que aquí en la universidad fui contratada en principio no por ser tiplista, sino para ser directora de coro, eso me llevó a tener la oportunidad de desarrollar trabajos importantes desde el desarrollo vocal. De esos libros tenemos Colombia Canta volumen 1, Colombia Canta volumen 2, El Alma Canta. Como quiera que el grupo que dirigí era de personas mayores que estaban además interesadas en asumir esos repertorios. Allí encontramos, por mencionar algo, 145 arreglos de música religiosa de la que cantábamos en la Iglesia Católica, y en los Colombias Cantan, en esas volumen 1 y 2 existe música nuestra arreglada con acompañamiento instrumental, bien sea de la bandola, del tiple o de la guitarra en algún momento, de tal suerte que el pedagogo musical cuente con herramientas para dar a conocer su ejercicio pedagógico. Recientemente publicamos villancicos colombianos a 2, 3 y 4 voces. Sin embargo, están en vía de publicación los textos Jorge Villamil Cordobés, el compositor y su obra, y Arnulfo Briceño Contreras, el compositor y su obra. Cuando estamos diciendo esto, estamos ofreciéndole a la comunidad nacional e internacional en términos de tecnología educativa, como quiera que cada libro viene acompañado de los audios correspondientes al score y cada una de las partes. Y en algunos casos da lugar a un karaoke musical que permite que los grupos aficionados puedan establecer por vía pedagógica una buena oportunidad para aprender a manejar las interválicas que tenemos en la música. Estos libros
han gustado mucho porque el instrumentista que es bandolista allí en algunos temas, porque no todos los temas están dotados de acompañamiento instrumental, la mayoría son a capela, pero uno que otro tiene la posibilidad de ofrecer esta herramienta al pedagogo musical, al aficionado, porque no necesariamente tiene que leer la música, allí tiene los audios y también por vía de imitación podría abordar ese material, ¿no? Total que ese también fue un desafío importante y me he sentido feliz de poder llegarle al público. Cuando hablamos de Arnulfo Briceño Contreras, estamos hablando de todas las obras de Arnulfo Briceño en cuanto a su melodía se refiere, 45 arreglos que hice que responden a unos criterios de selección muy importantes. Uno de ellos estaba representado en que si había trabajos realizados anteriormente, pues entonces yo haría otro. Ejemplo, si el maestro Arnulfo Briceño Contreras hizo el arreglo de David Llanura para coro mixto, pues entonces yo lo hacía para voces iguales o para otro formato parecido en materia de voces. De esa manera, estos libros traen además los arreglos que él hizo de él mismo, de su misma música, de otros autores. Y aparte de eso, pues de los arreglos que yo tuve la oportunidad de realizar. Creería que estas son obras en su mayoría únicas en su género, patrocinadas por la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, donde yo tengo el gusto de desempeñarme como docente de tiempo completo en el programa de Ciencias Básicas, que está en este momento dirigido por el magíster Juan Alberto Blanco Puentes, y donde realmente tengo el privilegio de moverme en unas dimensiones de la ciencia y el arte, como quiera que tenemos por cuenta nuestra, la implementación de las materias electivas que coadyuvan desde luego con un propósito misional, en un proceso que impulsa la vivencia de valores humanos y ciudadanos, con el fin de que incidan en la formación de estos profesionales responsables y críticos en los avances del conocimiento y en los diferentes contextos de desarrollo sociocultural. Así es, escuchar a la maestra Nery es casi que hablar con una científica. Yo creo que ese tiene que ser el propósito. Hay que empezar a entender la cultura y las artes como ciencia también, y obviamente Colciencias pues nos ha hecho unos guiñitos ahí en algunos fondos. Maestra, vamos a escuchar dos temas en este segundo bloque. Vamos a escuchar Puro Giganteño y El Baile Inglés. Y nuevamente, regálenos usted una pequeña presentación de estas obras que vamos a compartir aquí en Revista Música con Sonidos. Gracias, Sara. Muchas gracias. Es una muy linda oportunidad. Cuando hablamos de Puro Giganteño, estamos hablando de una obra con la que yo quise agradecerle al municipio de Gigante sus bondades. Yo nací en Algeciras, Huila, y muy de brazos fui llevada a Gigante, donde viví, donde toda mi formación corrió por cuenta allí en el municipio de Gigante, por sus valores, por sus músicas, por sus alboradas, por todas estas cosas lindas. Entonces, en alguna oportunidad, un concurso en el 93 en Neiva, yo era maestra de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Facultad de Bellas Artes, y allí entonces concursé con una estudiantina, y como solista participé representando al municipio de Gigante. En esta oportunidad tuve el privilegio de ganar, no solo como intérprete, concursábamos entre guitarristas y teclistas, era un concurso muy reñido. Entonces allí, como agradecimiento al gesto que tuvieran ellos después de que yo fuera ganadora, de hacerme el reconocimiento de declararme hija giganteña por adopción, previo pronunciamiento del Consejo Municipal. Entonces yo hice esa obra Puro Giganteño, donde estoy trayendo a colación el desarrollo musical de un mito, donde don José María Silva, quien es un gran historiador que pertenece a la Academia de Historia del departamento de Huila, y donde él nos habla de Mirtayú como una diosa preciosa que está materialmente representada por un conjunto de estalagmitas y estalagmitas que el escritor relacionó con el cabello hirsuto de Mirtayú, y con Matambo, el otro dios, el que es un cerro y que dibuja la cara de un hombre dormido. Pues bien, de alguna manera lo relacionó para decir que como resultado de esos amores profundos, entonces nació Gigante. De ahí viene Puro Giganteño, el ritmo de sanjuanero. Y el baile inglés responde precisamente a la investigación versiones de la independencia en Colombia. Y como quiera que he hablado de trémolo y en aplicación del criterio pedagógico,
encontré que esa obra está orientada a que el estudiante de segundo o tercer semestre que quiera incursionar dentro del trémolo, allí se le presenta la posibilidad para que, realizando notas relativamente sencillas en cuanto a su valor rítmico se requiere, en el momento menos indicado, al realizarlo en una buena velocidad. Ya estamos hablando de un trémolo furtivo. Maravilloso. Vamos con estos temas de la maestra Enerit Núñez, huilense, aquí en Revista Música con Sonidos. Ya regresamos para nuestro tercer y último bloque de esta conversación tan interesante y tan enriquecedora que hemos tenido con la maestra.
Seguimos en Revista Música con Sonidos. Ya saben que esta es la versión sonora de todo lo que pasa por los sentidos de la revista Música, una publicación que lleva 14 años registrando y conectando toda esta diversa oferta musical con un público ávido de reconocerse en ella. Estamos con la maestra Enerit Núñez, compositora, docente, investigadora, cuyo gran amor es el tiple. Si no me equivoco, seguramente tiene otros amores más allí en la música, pero por cómo habla, por lo que ha hecho, por lo que ha encontrado, ahí de verdad que el tiple se debe sentir muy bien querido por la maestra Enerit, para fortuna de todos los que amamos la música. Maestra, ¿cuál es su sonido favorito? No tiene que ser emitido por un instrumento. El sonido favorito mío es re, porque entre otros por cuenta de la musicoterapia, disciplina a la que me he acercado, como quiera que aquí en la universidad dicto una electiva que está comprometida con tan importante nombre, musicoterapia, he entendido como el ISO, es la identificación del sonido, es tan importante, y no sé si me cautivó Bach desde que era muy niña, porque al escuchar el área en re menor de Juan Sebastián Bach, entonces allí yo quedé enredada. Hay varios tipos de ISO, cultural, universal, ¿no? Entonces yo creía que yo allí quedé para siempre en ese ISO, y el sonido re se hace determinante. Y aprovecho a propósito del re para decir que quisiera a través de este conducto participarles de una preciosa adivinanza que a mi modo de ver resume las características de orden morfológico del instrumento, y que entre otros la traje a colación en el discurso de agradecimiento por cuenta de Cortiple, y fue la siguiente, teniendo en cuenta que como el tiple tiene 4 órdenes, 3 cuerdas tienen cada una de ellas, y en los segundo, tercer y cuarto orden tiene un cobre que le llamábamos antes, ahora se le llama un entorchado, y pertenece ese entorchado al acorde de sol mayor en 6/4, re, sol, si. Es decir, allí están los sonidos. Entonces la adivinanza dice así, dice: 12 apóstoles lloran, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 4 órdenes y 3 soles, 1, 2, 3. ¿Qué instrumento es? Es el tiple. Qué bonito, bravo, maestra. Y un instrumento y un sonido, maestra, que no le guste. He aprendido que los sonidos, siempre y cuando estén orientados con la intencionalidad de hacer música, pues son siempre bienvenidos. Lo que pasa es que el sonido que a uno no le gusta ya entra a la categoría de ruido. Entonces yo tendría que contar que, por ejemplo, si yo estoy en un sitio, como hemos hablado a veces de musicoterapia, en un desierto, y en el evento de quedar perdidos en el desierto y pasar varios días, así fuera el ruido de una retroexcavadora, se convertiría en música en el momento del rescate. Así es. Entonces es bastante subjetivo y distinto. Entonces yo diría que tenemos el privilegio, mientras tengamos el privilegio de oír, y más que oír, escuchar, todo será música. Todo será música. Maestra, desde Revista Música y desde la Unión del Sector de la Música, acabamos de radicar el proyecto de ley La Música Nos Toca, y yo quisiera preguntarle si usted tuviera la oportunidad de aportarle algo a un proyecto de ley de la música, ¿qué debería tener? Solamente un detalle, algo. ¿Qué debería tener esa ley de música? Por supuesto. Yo creería que esa ley por ningún motivo debería dejar por la borda la oportunidad de enseñarle a comprometerse a cada ciudadano con lo suyo, con lo propio, es decir, a tener autoestima de nación. Una forma sería induciéndolo a que desde el kinder, pre-kinder, transición, él tuviera la oportunidad de escoger, de acercarse a todos los instrumentos que definen nuestra nacionalidad, ¿no? Que entre otros es una característica del poder y es una definición de lo que nosotros somos en una manera de sentir y de vivir la vida y relacionarnos de una manera endogámica y exogámica con la realidad. Entonces, en la medida en que tanto en la escuela primaria, en el jardín infantil, en el bachillerato,
la educación media, pues, y en la universidad. Por ejemplo, yo nunca he podido entender por qué en la Universidad Nacional, y valga la oportunidad en este escenario para decirlo, no existe la línea instrumental de tiple en el conservatorio. Eso pareciera inexplicable cuando quiera que la Universidad Nacional, pues es que es la Universidad Nacional protagonista de tantas gestas dentro del conocimiento. Eso, por ejemplo, es algo que uno no podría explicar. Por ejemplo, un programa como este, que habla también de ese sentir, de lo que significa una misión y una visión institucional que de cierto debe estar supremamente forjada sobre unos ideales consecuentes y apenas, digamos, unos ideales, una filosofía institucional importante, digamos, en ese desarrollo. Entonces yo creería que tendría que haber una orientación para que este instrumento tuviera la oportunidad la gente de conocerlo, porque es que nadie ama lo que no conoce. Nuestros jóvenes no están comprometidos con el instrumento, no porque no lo quieran, es que no lo conocen. Yo lo he podido constatar en mi experiencia pedagógica y profesional. Ellos no conocen el instrumento. De hecho, cuando se les habla del tiple, dicen, ¿el triple? Sí. Así es. Sí. Y también como principio de periodismo, una mención a la maestra Luz María Tobón, que me enseñó esto: lo que no se cuenta es como si no existiera. Y se repite. Entonces, claro, una ley de música tiene que tener todas esas pedagogías de lo propio, eso de mostrarnos lo propio para quererlo, para conectarnos, para entendernos dentro de un contexto. Ahí estamos completamente sintonizadas. Maestra Enerid, vamos a cerrar entonces con música, vamos a cerrar con Ruego y El sueño de la muñeca. Nuevamente una pequeña reseña para que alcancemos a escuchar los dos temas y obviamente las puertas de los sentidos de la revista Música abiertas de par en par para usted, y próximamente vamos a tenerla también en nuestra versión impresa. ¿Qué vamos a escuchar en Ruego y en El sueño de la muñeca? En Ruego vamos a escuchar, entre otros, un trabajo bastante contrapuntístico con respecto a la forma pasillo, y, ¿por qué no decirlo?, es un desarrollo que también toca mi alma, porque yo tengo un pedacito del eje cafetero. En Salamina, Caldas, nació mi abuela, y desde luego que tengo muchas costumbres antioqueñas, porque si su merced me permite, voy a decir a viva voz lo que dije en el discurso pequeño de Cortiple. Una vez me homenajearon el pasado 30, como usted lo hizo saber hace poco en este contexto. Entonces yo decía allí que yo estaba completamente convencida de que el maestro Epifanio Mejía me permitiría parafrasear la quinta estrofa, de la quinta o la cuarta, no recuerdo, del canto del antioqueño, que bien sabemos que es el himno de Antioquia, ¿no? Él dice: yo que nací altivo libre sobre una sierra antioqueña, llevo el hierro entre las manos porque en el cuello me pesa. Entonces yo encontré allí, dándome esa liberalidad, y dije lo siguiente: dije, yo que nací altivo y libre sobre una sierra antioqueña, llevo el tiple entre las manos porque en el cuello me pesa. Qué bonito eso. Eso en cuanto a la obra de Ruego. Y la otra fue El sueño de la muñeca. Fue la primera obra que yo arreglé para el tiple solista, por eso de grata recordación, gran implementación de los armónicos y de la brisa, que del lado del lado del guajeo o del rasgueo, porque guajeo le llamaba el maestro Abadía Morales, pero es que aparte de eso, la brisa es una característica que se define solo diciendo, diría yo, que no hay nada más agradable en nuestra nación y en comunión con las otras que dejarnos confundir, que dejarnos abrazar, valga la redundancia. Escribo en ocasiones por el sonido abrazador del tiple colombiano, porque eso es un instrumento que atravesó la historia sociopolítica del país desde la época de la independencia. Así es, maestra Enerid. Gracias, muchas gracias, con mucha ansiedad de tenerla pronto también en nuestra versión impresa. Bienvenida siempre, gracias Santiago por tu trabajo allí en el máster. Mi nombre es Sara Melguizo Gavilanes, directora de la Corporación Revista Música y de la Unión del Sector de la Música y realizadora de Revista Música con Sonidos. Gracias por su música, por su conocimiento, qué bonito aprendizaje en este espacio de entrevista. Y nos escucharemos pronto entonces aquí en Revista Música con Sonidos. Muchas gracias por tan bella oportunidad. Gracias. Gracias.
Revista Música. Porque ahora también puedes escuchar lo que más te gusta leer. Revista Música en UN Radio.